7:05. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Damos inicio a la primera reunión científica correspondiente a este año, ¿no? Al 2024. Primero que todo, como ya es tradicional, con el informe de secretaría, doctor Coborno. Buenas noches. Informamos sobre las 17ª Jornadas Nacionales de Mastología que se van a llevar a cabo en la ciudad de Mar del Plata el jueves 5 y el viernes 6 de septiembre de 2024 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. Bueno, no, acá está. Y informamos también el 11º curso de técnicas quirúrgicas en mastología 2024, modalidad mixta, presencial y virtual, fecha el 9 de agosto de 2024 de 8 a 18 horas en la sede de la SAM. Los directores van a ser el doctor Roberto Billinghurst y el doctor Martín Loza. Bueno, lo habitual en estas sesiones es pasar a los trabajos científicos. Hoy tenemos tres, como en casi todas. Y la del día de hoy en particular, tenemos como asunto de entrada una novedad importante, ¿no? Para todos, que es el reconocimiento de la Sociedad Argentina de Mastología como entidad certificante de la especialidad mastología. Es el reconocimiento por el Ministerio de Salud, ¿no? De la Nación. La semana pasada recibieron seguramente todos por mail, por la página o por las redes, ¿no? El aviso de sus distintos formatos. Y es lo que hoy queríamos, digamos, comentar con todos los que están acá o los que no estaban al tanto. Y siempre recordar que aparte de lo que uno ve acá, hay mucha gente conectada en forma virtual, ¿no? Este es un trabajo de un montón de años de la sociedad, de todas las comisiones, que uno lo ejemplifica, lo pone, ¿no? En cabeza de los expresidentes, pero cada comisión fue no solo un expresidente, sino 16, 17 personas trabajando, ¿no? Atrás del tema. Los invitamos a todos porque creíamos que hoy era un día diferente. Acá los veo, espero no olvidarme de haber saludado a ninguno, pero lo veo acá presente y les agradecemos la presencia al doctor Jorge Novelli, al doctor Aníbal Núñez de Pierro, al doctor Roberto Lizalde, al doctor Federico Goló, al doctor Juan Isuriburu y al doctor Luciano Casab. Eh, si me olvidé de uno, perdónenme totalmente, creo que no. Me llamó hace unas horas el doctor González para avisarme que estaba en España, si no estaría acá presente. Y seguramente que los demás es por alguna cuestión que no pudieron, ¿no? También le agradezco la presencia y todo su trabajo a la doctora Roberta Ladenhem, que está acá, que fue ella y todo su equipo de trabajo una asesora muy importante de la sociedad para este tema en particular que hoy estamos comentando, festejando, podríamos decir. El aviso es el que veíamos recién, el aviso interno, ¿no? De la sociedad, pero el verdadero tema es que es la publicación en el boletín oficial del resultado de estas negociaciones, ¿no? El viernes 10 está fechado, a nosotros nos llegó el lunes 13. Ahí ven las partes principales, ¿no? De los considerandos, como toda resolución, y termina resumiéndose ahí en la parte resolutiva, como le dicen, donde dice: dispone, reconócese a la Sociedad Argentina de Mastología, SAM, como entidad científica certificante de la especialidad de mastología. Esta frase sencilla, ¿no? Y parece en apariencia, pero solo en apariencia, un simple dictamen, es el resultado de un camino de gestiones que se inició hace 50 años. Piensen que la sociedad tiene 56, 57 años de fundada y hace ya 50, prácticamente 50 en realidad, se empezó con estas gestiones, ¿no? Hay dos trabajos de la sociedad, que si esto fuese un trabajo científico, esta sería la bibliografía, el trabajo que se publicó para los 35 años del aniversario de la sociedad,
que resume no el tema de la especialidad, resume toda la vida de la sociedad. Sería como el que está a la izquierda de ustedes, y también el número aniversario especial que se publicó la sociedad para los 50 años del aniversario de octubre del 2017. En esos dos está resumido toda la evolución de los principales tratativas. Por eso decíamos 50 años en la presidencia del 74-75. La sociedad tenía 7 años nomás de fundada, se empezó con las gestiones. Se fue avanzando, en general infructuosas, pero algunos avances había. En el 90-91, el último ahí, cita de este slide, se reconoce a la especialidad como mastología del Ministerio de Salud de la Nación y se le incorpora al régimen de la ley 1732, que es la ley del ejercicio de la medicina, pero nunca fue reglamentado. Las, es- las gestiones, ¿no? Continuaron, siempre cambios políticos, cambios de autoridades, y en el año 2000, 2001, a los 25 años, ¿no? de la primera presentación, como dice también acá en el de abajo de todo, en el año 2001 se reconoce a la especialidad de mastología. Hubo dos concursos en los que se nombraron especialistas, ¿no? en mastología. Ahí entre el 2000 y 2003, ven, ahí está resumido, fue 57 el número total de profesionales nombrados como especialistas de mastología. Después de ese momento no hubo ningún llamado, y al año siguiente, en el 2003, se da de baja, el ministerio da de baja a 30 especialidades, entre ellas la mastología. Las gestiones continuaron en el 2017 en coincidencia con el 50 aniversario. Ahí ven la última referencia, 2016-2017. El Ministerio de Salud dispone la incorporación de la mastología para el ámbito de dicho ministerio de CABA, ¿no? de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y llegamos a esta nueva, ahí repetimos el artículo primero de esta última resolución, donde creemos, podríamos llamarlo el final de este camino, ¿no? En realidad no es el final de un camino, es el final de esta parte, que bueno, fue larga y muy trabada, pero que se llega a un buen término. Y en realidad lo que empieza ahora, ¿no es cierto?, es un nuevo camino, que es quizás, no podríamos decir el más importante, porque esta vez fue importantísimo. Ahora hay que gestionar esto, hay que organizarlo en la forma que corresponde, hacer que sea un paso más del crecimiento de la SAM y de la extensión de nuestra especialidad. Es algo que toda la sociedad siempre estuvo convencida de que era algo por lo que había que seguir, sino con tantas puntos en el que se decía que no, hubiera sido posible desalentarse, y no pasó nada de eso. Y como decíamos, esto fue a lo largo de todas las comisiones de 50 años y de un montón de gente en cada una de ellas, ¿no? Entonces ahora creemos que lo fundamental es que siga creciendo la SAM, este sea un medio más de crecimiento para la extensión de nuestra especialidad, con un grado de preparación, nivel científico y compromiso que debemos exigirle a todos los próximamente, por suerte repito, especialistas en mastología certificados por la Sociedad Argentina de Mastología. Así que eso era algo importante. Muchas gracias. Este va a ser el proyecto, pues se está armando del diploma, ¿no? Era el último slide. Bueno, para continuar con la normalidad de estas sesiones, pasamos al primer, ya no es trabajo, el típico trabajo que están acostumbrados, sino a la presentación de las guías para diagnóstico del HER2 Low, que va a presentar en nombre de la Sociedad Argentina de Patología la doctora Alejandra Huerta.
Al revés. Ah, que lo mueva, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer a la Sociedad Argentina de Mastología, a la Comisión Directiva, por invitarnos desde la Sociedad Argentina de Patología a presentar nuestras guías de recomendación en relación al informe de HER2, ¿no? Cómo debemos interpretarlo y cuál es el modelo de informe que sugerimos desde la sociedad para que se replique en todos los laboratorios de patología. Ahí está. Bueno, a fines del año pasado nos juntamos 31 patólogos para generar estas guías de recomendación. La actividad, tuve gusto de participar en la coordinación justo con la doctora Acosta Javi Sarancone, que son referentes de la evaluación de HER2 en el país, y junto a 28 patólogos más de todo el país, donde nos juntamos a discutir cómo evaluamos al día de hoy, con este nuevo paradigma, con la llegada del HER2 Low, que tenemos que ajustar en nuestros informes de inmunistoquímica, que son el día a día de nuestro trabajo en cáncer de mama. Muy brevemente, una mínima introducción. Todos sabemos que cáncer de mama se divide en HER2 positivo y negativo, siendo el positivo el 15% de los cánceres de mama que sobreexpresan esta proteína en la membrana. Sabemos que evaluamos los patólogos, debemos informar el HER2 siguiendo las guías ASCO-CAP del 2018 y de esa manera los informamos como positivos o negativos, siendo positivos el 3 más, que es el que tiene amplificado el gen de HER2. Eso permite a este subgrupo, este 15% de cáncer de mama, recibir lo que ya sabemos todo, que es el tratamiento anti-HER2 dirigido con la droga que elija el equipo médico. En los últimos años surgió esta nueva categoría diagnóstica que se denomina HER2 Low, que ¿cómo se define el HER2 Low? Lo definimos como aquel cáncer de mama que tiene una expresión por inmunistoquímica del HER2 negativo una cruz, o cuya expresión fue equívoca o 2 más, y cuando recurrimos a técnicas de ISH, ya sea FISH o SISH, no amplifica. Esa es la categoría HER2 Low, y en los trabajos realizados en relación al estudio de esta categoría de diagnóstico utilizan la plataforma de Ventana con el anticuerpo de Roche, que es el 4B5. ¿Cuál es el impacto o la importancia del HER2 Low? Bueno, que sería elegible este subgrupo de tumores a recibir un anticuerpo conjugado, que es el trastuzumab y el deruxtecan, en distintos contextos de ensayos clínicos, por ahora en cáncer de mama metastásico. Este escenario hace que ya no hablemos de una distribución binaria de cáncer de mama según la expresión de HER2, sino que hablamos de cáncer de mama que se divide en tres ternas, donde seguimos hablando del 15% de HER2 positivo, pero ahora hablamos, además del negativo, del HER2 low, que fíjense que incluiría entre el 45 y el 55% de los cánceres de mama, quedando como negativos por ahora entre el 30 y el 40%. Y es interesante saber que dentro de este subgrupo o esta categoría diagnóstica de HER2 low se incluirían hasta el 40% de los cánceres de mama triple negativo, el 46% de los cánceres de mama receptores hormonales bajos y el 62% de los cánceres de mama receptores hormonales altos. Y así sería la recomendación de cómo deberíamos informar el cáncer de mama según la expresión de HER2. El hecho de que aparezca una nueva categoría diagnóstica con una implicancia clínica diferente hace que los patólogos empecemos a analizar qué tan buenos somos para discriminar el HER2 0 del 1, para discriminar el negativo real del HER2 low. Y vemos que debemos ajustar y repensar la forma de evaluarlo porque esto tiene mucha implicancia terapéutica. Este es el motivo por lo cual la Sociedad Argentina de Patología decidió hacer una reunión que juntó a distintos expertos en cáncer de mama y en evaluación de HER2 para generar una guía de recomendación nueva en la determinación de HER2 para poder estandarizar su metodología, cómo lo evaluamos, cómo lo reportamos y de esa manera estratificar correctamente estos tres grupos de pacientes según la expresión de HER2. Para eso, como les contaba, la SAP convocó a 31 patólogos de toda la Argentina, de todo el territorio argentino, del ámbito tanto público como privado, todos con experiencia en cáncer de mama y en evaluación de HER2, tanto por inmuno como por técnicas de ISH. Se desarrolló un cuestionario que se envió por mail a cada uno de los integrantes que debían contestar.
con una bibliografía sugerida en relación a las respuestas de dicho cuestionario. Posteriormente, en el mes de noviembre, nos juntamos acá en Buenos Aires, los 31 patólogos, para consensuar entre todas las respuestas, votarlas y generar nuestras guías de recomendación. Muy brevemente, dentro de la bibliografía enviada, tres pilares de este cuestionario se basaban en las guías actualizadas que sacó la ESMO, la CAP y el NIH, que la sacaron en relación a esta llegada de este HER2 low en relación al tratamiento de cáncer de mama, observando que para la ESMO, el 2023, ya ellos avalan incorporar en la nomenclatura el término HER2 low. Lo mismo el NIH, ellos sugieren de vuelta dividir en tres grupos al cáncer de mama como negativo, positivo y HER2 low, mientras que la CAP, si bien reconoce esta categoría diagnóstica, es más conservador y todavía propone seguir utilizando la nomenclatura del 2018 como positivo 3 más, equívoco, negativo 1 más y negativo 0. Digamos, el consenso o las conclusiones en relación al cuestionario enviado fueron las siguientes, ¿no? Lo primero que evaluamos fue en dónde debíamos realizar nosotros la determinación del HER2, los patólogos y a pedido también del equipo médico, ¿no? Como sabemos, siempre hay que hacer la determinación de HER2 en todo cáncer de mama infiltrante. Siempre hay que hacer la determinación de HER2 en toda metástasis. Y no está indicado hacer el HER2, como todos sabemos, en carcinoma intraductal, y tampoco es recomendable hacerlo en el carcinoma microinvasor por motivos técnicos, pero también por motivos de que no deberían recibir el tratamiento este grupo de pacientes. ¿En qué tipo de muestra lo realizamos? ¿Sí? Lo ideal es hacerlo en una biopsia histológica. Esa biopsia puede ser por punción, pero también puede ser en pieza quirúrgica. ¿Qué pasa con la citología? El extendido citológico no es un método válido para hacer la determinación del HER2, pero sí se podría hacer en una inclusión de coágulo. Por ejemplo, en un ganglio o en una metástasis que se punza con citología y se incluye un coágulo, en ese coágulo se podría hacer la determinación de HER2 siempre y cuando haya una cantidad mínima de 100 células bien fijadas para su determinación. ¿Cuáles son las condiciones de edificación? Hace mucho tiempo venimos hablando los patólogos, Gabriel y Sandra hablaron mucho de esto, de que la etapa preanalítica es fundamental para garantizar buenos resultados de inmuno, incluido de HER2. Entonces, esto requiere del trabajo en equipo, garantizando una correcta fijación del tejido. Eso tiene que asegurar evitar la isquemia fría, es decir, que la biopsia tiene que ser fijada de manera inmediata en su fijador. Inmediata significa en menos de una hora, y el fijador debe ser el formol buffer al 10%. El tiempo de fijación mínima son 7 horas y también hay un tiempo de fijación máxima, ya que la sobrefijación puede modificar los resultados del HER2 y esta máxima fijación es de 72 horas. En relación a la decalcificación en las metástasis óseas tan frecuentes, se puede realizar, por supuesto, la determinación de inmunistoquímica, pero hay que asegurarse que esa decalcificación de ese tejido, antes de procesarlo, sea con ETA, preferiblemente, y no, por ejemplo, con ácido nítrico. Como dijimos, uno puede hacer el testeo de HER2 en punciones y en piezas quirúrgicas y también en punciones ya sea del tumor primario de cáncer de mama o la metastásica. Cuando es en punción del cáncer de mama, se recomienda obtener al menos entre 3 y 5 cilindros. En el caso de que se biopsie más de un sitio sospechoso tumoral, ya sea multifocalidad, multicentricidad, bilateral, o que se biopsie también el ganglio linfático y sea metastásico, se sugiere realizar la determinación en todos los tumores, cuando sea posible. A veces hay dificultades en relación a los financiadores, pero eso sería lo ideal, teniendo en cuenta la heterogeneidad tumoral y la posibilidad de que tengan expresiones diferentes. También se puede hacer, por supuesto, la determinación de HER2 en piezas quirúrgicas, tanto en el cáncer de mama primario como en su ganglio, en el caso de que sea metastásico. En el caso de que en la pieza quirúrgica haya más de un foco, evaluar si el foco tienen características histológicas diferentes. Si son diferentes en su grado o en su tipo histológico, también se recomienda repetir la determinación en ese foco diferente al que ya fue testeado. ¿Qué pasa con las metástasis? Hoy en día las metástasis se biopsian no solamente para confirmar el estadio avanzado de la enfermedad, sino para conocer la biología de ese tumor metastásico.
todas las biopsias metastásicas son elegibles para realizar la determinación de HER2. Si uno tiene más de una muestra metastásica, el patólogo debe elegir la muestra que esté mejor fijada, mejor preservada para realizar dicha determinación y volver a reforzar el concepto que cuando las metástasis son óseas, tenemos que tener un protocolo cuidado de calcificación que sea conecta para garantizar que se preserve la antigenicidad. En el caso que la metástasis ósea tenga una expresión negativa de HER2 y el tumor primario haya sido positivo, se puede recomendar realizar una nueva determinación, no con inmunistoquímica, sino con técnicas de ISH. En relación a la repetición, ¿no? Una pregunta muy frecuente. Tengo la punción de mama, tengo el tumor en la pieza quirúrgica, repito. Bueno, idealmente sí uno podría repetir. Si no se puede por términos que tienen que ver sobre todo con la financiación, bueno, se repite siempre que haya una discordancia entre el tipo histológico, el grado histológico entre la punción y la pieza quirúrgica, o si la expresión de HER2 no coincide con los hallazgos histológicos que observamos. También lo debemos repetir siempre en la pieza quirúrgica cuando la biopsia tuvo un volumen tumoral pequeño, se sugiere repetirla para garantizar un buen muestreo del tejido. Y en el caso de que el resultado haya sido equívoco, ya sea equívoco por inmunohistoquímica o por ISH, se sugiere repetir la inmuno en la pieza quirúrgica. Sabemos que toda recurrencia de cáncer de mama y toda metástasis de cáncer de mama debe rebiopsiarse y retestearse para ver si se modifica o no la expresión del HER2. Y últimamente también incluimos retestear el HER2 post-neoadjuvancia, sobre todo en los cánceres de mama que habían sido negativos el HER2 de inicio antes de la neoadjuvancia. ¿Qué pasa ahora con el momento en donde hacemos la técnica de inmunistoquímica? ¿Sí? Lo que se sugiere siempre es hacer un sistema de inmunistoquímica para el HER2 automatizado, con una plataforma automatizada y anticuerpos validados externamente y también internamente en cada laboratorio. Es crucial tener lo que denominamos controles internos. Los patólogos en nuestros preparados histológicos, además del tumor, tenemos muestras de controles internos para garantizar que en el caso de que sea negativo el HER2, esté bien el anticuerpo porque está expresado en nuestro control interno en la determinación. Y lo que es ideal y lo que recomiendan todas las guías internacionales es tener un sistema de control externo de calidad para la determinación de biomarcadores en general y en particular del HER2. El problema de los controles externos es que es costoso, es internacional, está en dólares y no es accesible para todos los laboratorios de patología. Por eso, muy brevemente, la Sociedad Argentina de Patología ideó una comisión de calidad que lo coordinan, entre otros, la doctora Zaranconi y Acosta Hab, que lo que busca es brindar este control desde acá, desde la Argentina, para ayudar a mejorar la calidad de esta determinación en los laboratorios de patología. Ya terminando, hablamos de cómo lo interpretamos los patólogos. Los patólogos lo interpretamos siguiendo la guía ASCO-CAP 2018, donde clasificamos según la expresión de HER2 en negativo 0, cuando la tinción está ausente o es incompleta en menos del 10% de las células, negativo 1 más, cuando hay una marcación incompleta, pero en más del 10% de las células, el equívoco con marcación completa, pero de intensidad leve o moderada, y el 3 cruces cuando es intensa en más del 10% de las células. Esta forma de informarla, que es la que sigue siendo válida, es la de la guía ASCO-CAP 2018. Importante que en todo informe de una paciente con cáncer de mama con el testeo del HER2 y por supuesto de los receptores hormonales. El informe tiene que tener todos los datos filiatorios del paciente, la edad, el nombre y el apellido, el médico que lo solicita, el tipo de procedimiento, si es una punción, una biopsia quirúrgica, la ubicación de esa lesión. Se recomienda siempre constatar el tiempo de fijación, cuánto tiempo fue fijada esa biopsia antes de realizar la determinación, el tiempo de isquemia fría, y es crucial que brindemos la información de la plataforma que utilizamos para hacer la determinación y el anticuerpo que utilizamos para dar ese resultado. A veces es necesario dar informes aclaratorios, no siempre, en casos puntuales, por ejemplo, en casos de heterogeneidad tumoral se debe hacer esa aclaración en el informe, o en casos de que el informe haya sido en micrometástasis, hay que aclarar que el HER2 es positivo, pero en un foco tumoral de 1 milímetro o menor de 1 milímetro, eso hay que aclarar.
Y luego también nosotros en el consenso hablamos de recomendaciones de cómo informar las técnicas de FISH o ISH, que son las que ya estaban vigentes en la última guía ASCOCAP. En la votación de la Sociedad Argentina de Patología, seguimos informando al cáncer de mama según el HER2 en negativo 0, negativo 1, equívoco o 2 más y positivo 3 más, pero sugerimos por votación, se aceptó de manera unánime, que la clasificación dual negativo 1 más barra HER2 low sería una forma de dar una información más clara para el equipo tratante del grupo en el que pertenecería este tumor en relación a la expresión del HER2. Y ya para terminar, hoy en día, o el año pasado nos reunimos para hablar del HER2 low, seguramente nos tendremos que reunir de vuelta porque ya se habla cada vez más del HER2 ultra low, que sería un pequeño grupo que estaría incluido dentro de los que hoy en día son los cero y que expresaría de manera muy leve en menos del 10% de las células de manera segmentaria y que también parecería que podría ser candidata a recibir tratamiento con anticuerpos conjugados. Eso lo veremos, todavía no es un hecho concreto, pero tenemos que saber que esto sigue en vías de modificación. Y acá simplemente cerramos con los patólogos, que nos encontramos acá en Buenos Aires para hacer estas guías de recomendación. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alejandra. Vamos a hacer como si fuera un trabajo tradicional, más allá de los reglamentos. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, lo permitimos, ningún problema, y si no, después seguimos con el trabajo, ¿no? Creo que por supuesto lo patológico va más allá de las aprobaciones, pero el año pasado se decía esto todavía es teórico, no hay nada y hace 2 semanas, justamente como ratificación de que es algo que se viene y que cada vez va a ser más importante, ya apareció en Argentina la primera aprobación del trastuzumab deruxtecan, así que cada vez cobra más importancia la que ya tenía desde que se hizo esto, ahora es todavía más actual, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Veremos cómo sigue, cómo todo está en movimiento, pero ya es una realidad, Y digamos. lo que dijiste medio al pasar de una nueva reunión, ¿es ya como para evaluarlo de verdad o...? No, 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 por ahora no, pero bueno, el ultra low está cada vez, se habla cada vez más, hay más cosas publicadas y diagnosticar un ultra low es dificultoso para el patólogo porque requiere un nuevo entrenamiento. Entonces, bueno, la sociedad tendrá que estar también atenta a capacitar y a hacer consensos en relación a ese tema también. Sí, Pero sí. no es un hecho todavía que sea tangible, digamos. Bueno, creo que tener, no solo para los patólogos, para todos los mastólogos del país, saber que hay guías que los patólogos siguen es algo de una importancia muy grande, ¿no? Segura, segura. Bueno, muchas gracias. Sí. Para el trabajo siguiente, invito a pasar a la doctora Ibarra. El trabajo, mientras se acomoda, se titula ¿Podemos predecir qué pacientes se beneficiarán de la terapia endocrina extendida? Evaluación de CTS5 en pacientes del registro de cáncer de mama. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juli Barra, soy ginecóloga, trabajo en Neuquén. Soy alumna del curso bienal de acreditación de mastología 2021-2022. Agradezco a la Sociedad Argentina de Mastología por Acércate esta un poquito al oportunidad. micrófono, pues. Hola. ¿Ahí? Ahí mejoró. Bueno, agradezco a la sociedad por esta oportunidad. Nuestro trabajo se titula ¿Podemos predecir qué pacientes se beneficiarán de la terapia endocrina extendida? Evaluación de CTC5 en pacientes del registro de cáncer de mama de la Sociedad Argentina de Mastología. En el año 2022, la incidencia mundial de cáncer de mama fue de 2.300.000 pacientes aproximadamente, con 660.000 muertes. En Argentina, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, ocupa un tercer lugar en la mortalidad. Sabemos que el 75% de los carcinomas invasores expresan receptores hormonales. La terapia endocrina adyuvante es uno de los pilares del tratamiento tanto en la enfermedad temprana como avanzada.
La administración de terapia endocrina con tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa durante 5 años está asociada con una significativa reducción de la tasa de recurrencia locorregionales a distancia de la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, el riesgo de recurrencia a distancia a 20 años, luego de 5 años de terapia endocrina, oscila entre un 13% y un 41%. Si bien extender dicha terapia más allá de los 5 años puede ofrecer mayor protección con una reducción del riesgo de recurrencia, se ha asociado con un mayor riesgo de eventos adversos, por lo que creemos que es esencial obtener una apropiada selección de aquellas pacientes que presenten un mayor riesgo de recurrencia tardía y un eventual mayor beneficio de la terapia endocrina extendida. Existen en la actualidad diversas herramientas clínicas y moleculares que ayudan a determinar qué pacientes presentarían un mayor beneficio con la terapia endocrina extendida. El Breast Cancer Index es una plataforma molecular que evalúa la expresión génica de las vías de proliferación y señalización estrogénica, que tiene valor pronóstico y es el único test validado en la actualidad para predecir la terapia endocrina extendida. Sin embargo, al tener un costo elevado, es limitado su uso rutinario en regiones con medianos o bajos recursos. El CTC5 es un algoritmo disponible digitalmente, gratuito, diseñado para evaluar el riesgo de recurrencia a distancia tardía en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama primario, hormono respondedor, después de 5 años de terapia endocrina. Es un modelo basado en variables clínico-patológicas que tienen en cuenta el tamaño tumoral, el grado tumoral, la edad del paciente y el estatus ganglionar linfático. Nos permite clasificar a las pacientes según el riesgo de recurrencia tardía a distancia en 5 a 10 años en 3 categorías. La categoría de bajo riesgo con un riesgo menor al 5%, un riesgo intermedio entre el 5 y 10% y un riesgo alto mayor al 10%. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar el tiempo de recurrencia a distancia luego de 5 años de terapia endocrina utilizando el modelo de CTC5 en el cáncer de mama de la República Argentina. Un trabajo retrospectivo que consistió en la evaluación del riesgo de recurrencia a distancia tardía después de 5 años del diagnóstico en pacientes con cáncer de mama de la base de datos del registro de cáncer de mama de la Sociedad Argentina de Mastología. La base de datos de RCM al momento del estudio contaba con 19.581 pacientes provenientes de 69 centros del país y cuyo periodo se extendía entre 1965 y el 2021. Usamos como para selección de pacientes criterios de inclusión y de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión deberían ser pacientes de sexo femenino con carcinoma invasor confirmado por anatomía patológica, no tenía que ser metastásico, debía tener receptores hormonales positivos, al menos 5 años de terapia ayudante y un seguimiento mínimo de 5 años. De las 19.581 pacientes que contábamos al principio, se excluyeron los hombres, los que tuvieran tipo histológico no invasor o cuando no estaba disponible, los pacientes que hicieron quimioterapia o eran metastásicos de inicio, receptores hormonales negativos o no disponibles, los pacientes que no tenían del tiempo de endocrinoterapia o la habían discontinuado prematuramente, los pacientes que habían tenido recaída y los pacientes con los que no contábamos con los datos necesarios para usar el algoritmo. De la corte inicial, la corte final fue de 1.876 pacientes. Para la estimación de CTC5 utilizamos el tamaño, como antes dijimos, el tamaño tumoral en milímetros, el grado tumoral según la clasificación de Nottingham en 1, 2, 3, el estado ganglionar que lo subclasificamos en 5 grupos, dependiendo del número de ganglios positivos, la edad de la paciente al momento del inicio de la endocrinoterapia. Se utilizó el algoritmo original validado para los estudios ATAC y BIC 198 y como resultados obtuvimos las características de nuestra población. La edad de nuestra población era de 56,3 años, el 65% de nuestras pacientes eran posmenopáusicas, el tipo histológico era casi un 80% carcinoma ductal invasor, de bajo grado tumoral y sin invasión linfovascular. El 89% de nuestras pacientes tenían estadios iniciales. Dentro de la terapia, del tratamiento locorregional, el 80% de las pacientes se les había realizado cirugía conservadora, de las cuales el 97% habían realizado radioterapia. El 77% de las pacientes hicieron hormonoterapia con tamoxifeno, el 40% de nuestras pacientes recibieron quimioterapia ayudante y solo 28 pacientes, que equivalen al 1.5% de nuestra población, presentaron recurrencias a distancias, 10 de las cuales ocurrieron entre los 5 y 10 años, 16 eventos ocurrieron entre los 10 y 20 años al diagnóstico y los 2 eventos ocurrieron después de los 20 años.
cuando subclasificamos nuestra corte de 1.876 pacientes, el 57,2% de nuestras pacientes eran de bajo riesgo. Si comparamos el bajo riesgo con el alto riesgo y el riesgo intermedio, vemos que era un grupo de nuestros pacientes tenían un comportamiento menos agresivo, casi el 90% tenían ganglios negativos, con el 85% eran estadios 1 y el 88% se había realizado cirugía conservadora y solo un 20% había requerido quimioterapia, en oposición con los grupos de alto riesgo, donde en general tenían en estadios más avanzados mayor compromiso ganglionar y mayor requerimiento de quimioterapia. Con respecto a la supervivencia libre de recurrencia, la mediana de seguimiento desde la cirugía fue de 8,15 años. Considerando el quinto año de seguimiento, la media de supervivencia libre de recurrencia a distancia fue significativamente diferente entre los tres grupos. Para el grupo de bajo riesgo fue de 23,9 años, para el grupo de riesgo intermedio fue de 19,8 años, para el grupo de riesgo alto fue de 20 años. Si observamos la curva de supervivencia de Kaplan-Meier, vemos que no hay diferencia al tiempo de la recurrencia a distancia entre los grupos de riesgo intermedio y alto, y la supervivencia del grupo de bajo riesgo fue mayor, con una diferencia estadísticamente significativa. El hazard ratio fue de 3,85 y 4,19 veces mayor para los grupos de riesgo intermedio y alto en comparación con el grupo de riesgo bajo. En resumen, podemos decir que pudimos validar el CTC5 en nuestra población, encontramos una asociación significativa con mayor riesgo de recurrencia a distancia tardía en los cortes de riesgo intermedio y alto. En el trabajo original plantearon que el modelo CTC5, que había sido desarrollado para estimar el riesgo de recurrencia a distancia, que había sido evaluado con las cortes de ATAC y 198, planteaban que esta herramienta se había desarrollado a fin de identificar a aquellas pacientes cuyo riesgo de recurrencia luego de 5 años fuera tan bajo que el beneficio de la terapia endocrina extendida fuera superado por los posibles efectos adversos. En el trabajo original, el grupo de bajo riesgo fue un 42%, en nuestro trabajo fue de un 57%. En el metaanálisis de Oxford se evaluó 88 estudios, incluyendo 62.923 pacientes libres de enfermedad después de 5 años de terapia endocrina. El riesgo de recurrencia estuvo fuertemente correlacionado con el tamaño tumoral, el estatus ganglionar y el grado histológico, de manera similar que es lo que se planteó en el CTC5, siendo el estatus ganglionar el más relevante. El riesgo de recurrencia en el metaanálisis fue de un 13 a 41% versus el 0,6 al 2,7 en nuestro estudio. Estas cifras menores creemos que pueden deberse a que nuestro estudio tuvo un seguimiento menor y que en el metaanálisis hubo un 71% de pacientes con compromiso axilar versus un 34% en nuestro estudio. Las limitaciones de nuestro trabajo es que es un trabajo retrospectivo, que hay un probable subregistro de eventos y que hay un corto seguimiento o subregistro del mismo. Como conclusión, podemos decir que la estratificación en grupos de riesgo utilizando el modelo de CTC5 permite predecir con eficacia el riesgo de recaída a distancia luego de 5 años de terapia endocrina. Esto permitiría estimar el beneficio de la endocrinoterapia extendida en pacientes con cáncer de mama de nuestra población y que cerca de un 60% de nuestra población podría omitir la endocrinoterapia extendida, permitiendo reducir la toxicidad y los costos asociados al tratamiento. Muchas gracias. Bueno, abrimos la discusión o los comentarios para el trabajo de la doctora. Acá el doctor Aníbal Núñez de Perro. Gracias. Muy interesante. Felicitaciones. Una observación. La doctora Ivana Cesta, que es la estadígrafa del grupo de Michel, de Dowsett, resulta que ha publicado varias veces la observación de que el CTS5 debe ser aplicado con extrema prudencia en premenopáusica porque sobreestima el riesgo. Lo cual es lógico, porque como vos bien dijiste, tuvo valorado en 2 trials de posmenopáusica, SATAC y PIC98. ¿Encontraron ustedes alguna diferencia o tomaron ese resguardo al evaluar la población? Nosotros encontramos dentro de la bibliografía que varios estudios habían
comparado en las posmenopáusicas y las premenopáusicas y que no había, digamos, diferencias, entonces que se podía aplicar perfectamente a más poblaciones. Muy bien, gracias. Y los cuatro parámetros clásicos que utiliza son tamaño, grado, edad, sin asociarlo con estatus posmenopáusico y estadio general, ¿no? Que en definitiva son los que empíricamente, pero en la práctica en general utilizamos todos cuando analizamos, ¿no? Una neoadyuvancia extendida, una hormonoterapia extendida. Hoy en la práctica ustedes lo utilizan a esto, al CTS, Los oncólogos de nuestro grupo lo... como para tomar una decisión, digo, ¿no? Sí, en realidad cuando no hay otro recurso y uno necesita respaldar, los oncólogos lo usan de nuestro equipo. Y en realidad los recursos ya los tenés, son los parámetros clásicos, ¿no? Sí. Porque esto no suma uno distinto. Pero en la práctica toman una decisión con el Los resultado. oncólogos del Sí, grupo, que son los que tienen la última palabra, sí. perfecto, perfecto. Bueno, a veces para la hormonoterapia extendida, no sé si la última palabra debe ser del oncólogo o del mastólogo, pero No, eso es sí. otra discusión Trabajo en equipo. aparte. Claro, de ninguno en realidad, trabajo en equipo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras sube la doctora Soria para el trabajo impacto de la pandemia COVID en la detección temprana de cáncer de mama del Hospital Municipal de Morón. Un comentario más que me olvidaba hacer, que cada tanto cuando hay trabajos basados en el RSM, en la base de datos de la sociedad, siempre lo hacemos. Sabemos que no es perfecta, pero es lo que hay, como se dice, y que se puede hacer un trabajo de números medianamente considerables. Gracias al RSM sigue siendo algo valorable para la sociedad, ¿no? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lorena Soria, soy médica tocoginecóloga y desempeño mi actividad asistencial en el Hospital Municipal de Morón, que se encuentra ubicado en zona oeste de Gran Buenos Aires. El día de hoy vengo a presentarles mi trabajo que se titula Impacto de la pandemia COVID-19 en la detección temprana de cáncer de mama. Un tema que parece ya alejado en el tiempo, pero que hasta hoy en día seguimos viendo sus consecuencias. A modo introductorio, recordamos que a finales del 2019 se detectaron los primeros casos de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. Este patógeno, identificado como un nuevo beta coronavirus responsable del síndrome respiratorio agudo severo, se propagó rápidamente por otros países, causando en muy poco tiempo un alto índice de víctimas fatales. Esto propulsó a que la Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2020, la declarara pandemia. En Argentina, el primer caso se reportó a inicios de marzo y pocos días después se confirmó la primera muerte asociada a COVID de un argentino que había estado días previos de viaje en Francia. Con el objetivo de limitar los contagios, en Argentina se tomaron medidas como el aislamiento preventivo, social y obligatorio, y se destinaron los recursos de salud con el objetivo de brindar atención a los pacientes afectados por COVID. Como todos sabemos, el cáncer de mama representa la patología oncológica con mayor incidencia en la mujer a nivel mundial, alcanzando cifras de más de 2 millones de personas, de mujeres al año. Además, es la patología que mayor mortalidad en la mujer genera a nivel mundial. En Argentina, según las investigaciones de la Agencia Internacional sobre el Cáncer, para el 2020 la incidencia superó los 22.000 casos al año. Sabemos que el cribado mamográfico y el control clínico oportuno son necesarios para disminuir la mortalidad por cáncer y aumentar la supervivencia. Este beneficio se ve particularmente asociado al cribado mamográfico que permite la detección en etapas preclínicas y por consiguiente en estadios más tempranos de la enfermedad. Entonces nos propusimos como objetivos de nuestro trabajo analizar el impacto que la pandemia de COVID-19 ha generado sobre la detección temprana de cáncer de mama en nuestro hospital, evaluar las modificaciones que ha sufrido nuestra práctica asistencial durante la época de la pandemia y determinar si los retrasos en la atención y en las demoras en las mamografías estuvieron implicadas en el estadio al momento del diagnóstico. Para ello realizamos un estudio retrospectivo de diseño observacional
descriptivo y comparativo, en el cual analizamos 79 pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer de mama en la sección de patología mamaria de nuestro hospital durante los meses comprendidos entre marzo de 2020 y diciembre del 2021. Nuestra población se comparó con las mujeres diagnosticadas por cáncer de mama en un igual rango de tiempo en la etapa prepandemia, abarcando desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2019. La recolección de datos se realizó mediante la información de las historias clínicas del Servicio de Patología Mamaria y de Oncología manuscritas, de las estadísticas de Central de Turnos y del Sistema de Información de Tamizaje CITAM. 4.224 pacientes acudieron a la consulta en nuestro consultorio, de las cuales solo se incluyeron 79 con diagnóstico de inicio en nuestro consultorio durante ese periodo. Se excluyeron las consultas por patología maligna, las consultas de pacientes que ya habían presentado diagnóstico de cáncer de mama y que se encontraban en seguimiento o en tratamiento, y aquellas pacientes que consultaron por signos sintomatología de recidivas tanto locorregionales como sistémicas. Las variables analizadas fueron la edad, el estadio al momento del diagnóstico, de acuerdo a la 8ª edición de la clasificación de TNM del American Joint Committee on Cancer, que considera como carcinomas localmente avanzados aquellos desde el 2B hasta el 3C, es decir, un gran tamaño tumoral, con o sin compromiso de piel o pared torácica y con compromiso ganglionar. También evaluamos el subtipo molecular, de acuerdo a la inmunistoquímica, y el tiempo de demora desde la realización de la última mamografía. Las variables categóricas fueron expresadas mediante porcentajes y valores absolutos, y las variables continuas se expresaron mediante medianas con sus respectivos desvíos estándar. Para el análisis de las variables categóricas se realizó la prueba de 3 de chi cuadrado, considerando toda P menor a 0.05 como estadísticamente significativa. Para la evaluación estadística utilizamos el software IBM Statistics versión 25. En cuanto a los resultados obtenidos, lo primero que pudimos determinar es que hasta un 72.2% de nuestra población estudiada se rediagnosticó recién en el segundo año de pandemia, es decir, a partir de enero del 2021. Cuando evaluamos la práctica asistencial en consultorio, comparada con el grupo control, podemos observar una disminución notoriamente significativa en la práctica asistencial, fundamentalmente a expensas del primer año de pandemia, con una tasa de variación entre periodos de menos 19.38. La mediana de edad al momento del diagnóstico fue de 62 años, con un desvío estándar de 11.24. Y en cuanto a la forma de presentación, un 91.1% de nuestras pacientes se presentó en etapa clínica, es decir, presentó sintomatología al momento del diagnóstico, siendo el nódulo palpable el hallazgo más frecuente, de los cuales un 53.1 correspondió a nódulos mayores a 2 centímetros, un 32.9 nódulos menores a 2 centímetros. 3 pacientes consultaron por derrame hemático por pezón, lo que corresponde a un 3.7%, y una sola paciente, lo que corresponde al 1.26%, se presentó como una lesión exematosa en el complejo areola-pezón. Solamente 7 pacientes, lo que solo corresponde a un 8.9%, se diagnosticó en etapa preclínica mediante hallazgo imagenológico sospechoso. Con respecto al subtipo molecular de nuestra cohorte estudiada, 39.2 resultaron ser luminales A, 32.9 luminales B, 16.5 triple negativos y 10.1 HER positivos. Cuando realizamos la comparación con el grupo control, no hubo diferencias significativas con respecto al perfil biológico. Cuando analizamos el estadio al momento del diagnóstico, si consideramos a aquellos pacientes que presentaban carcinomas más avanzados y estadios más avanzados, obtuvimos que un 33% de nuestra población presentó carcinomas localmente más avanzados versus un 25% comparado con el grupo control. Cuando realizamos el análisis estadístico comparativo mediante la prueba de chi cuadrado, obtuvimos un valor de P de 0.033, lo cual resulta estadísticamente significativo. Con respecto al rastreo mamográfico, pudimos determinar que aquellas pacientes que tenían un tiempo de demora mayor a 2 años en su último control mamográfico presentaban estadios más avanzados al momento del diagnóstico. Es lo que figura en el gráfico de barras en color púrpura.
En contraposición, aquellas pacientes que tenían una menor demora en su última mamografía presentaban estadios más tempranos a su diagnóstico. A su vez, cuando realizamos la correlación en estas variables mediante el coeficiente de correlación de Spearman, podemos corroborar y confirmar la interdependencia entre ambas. La pandemia por COVID-19 ha obligado a los gobiernos de los países afectados a la toma de medidas sin precedentes en su magnitud. En medio de tanta incertidumbre y desconcierto de cómo manejarnos, diversas sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, dictaron sus protocolos para la atención de pacientes con COVID, para los cuidados del personal de salud, así como también para la atención de otras patologías no asociadas al COVID, pero en época de pandemia. La Sociedad Argentina de Mastología no fue la excepción y entre sus recomendaciones se encontraba postergar las consultas no urgentes, suspender momentáneamente el screening mamográfico y las consultas periódicas en pacientes sin signos de sintomatología de alta sospecha, minimizar al máximo el tiempo de internación, así como también postergar los procedimientos que no fueran prioritarios. En cuanto a las medidas adoptadas en nuestro hospital, uno de los primeros cambios que sufrimos fue el cambio de sede. Nuestro consultorio se encontraba funcionando en la sede central del hospital y pasó a la sede de consultorios externos. Esto nos trajo dos complicaciones. Por un lado, al no estar en el hospital, perdimos esa comunicación fluida necesaria para la interdisciplina que teníamos con los servicios de imagen, anatomía patológica y oncología, que sí continuaron funcionando en el hospital. Y por otro lado, al pasar a la sede de externos, todos los consultorios que funcionaban en el hospital se sobresaturó el espacio, por lo cual tuvimos que disminuir nuestra carga horaria, pasando de atender de todos los días a la semana con 2 planillas a atender una sola vez por semana con una lista sola de consultorio, con lo cual disminuyó notablemente la oferta, fundamentalmente en el primer año de pandemia. Además, se nos distribuyó como carga horaria por quincenas, 15 días iba a trabajar un grupo, 15 días iba a trabajar otro, con el objetivo de disminuir o de minimizar el contagio de todo el personal de salud y siempre tener un backup de recurso humano para manejar la atención. Y además se redistribuyeron las tareas. Parte del personal continuó realizando tareas acordes a su especialidad y otro grupo se destinó a la colaboración de triage de pacientes con sintomatología COVID y a la toma de hisopados. Con respecto a nuestras prácticas en quirófano, se suspendieron durante los primeros meses todas las cirugías programadas y luego poco a poco se fueron mejorando ese aspecto, fundamentalmente de aquellas cirugías que eran prioritarias. En nuestro caso se reservaron para aquellas pacientes que habían culminado su tratamiento neoadyuvante y que requerían una cirugía a la mediatez. Todo lo anterior descrito, sumado a la disminución tanto en la demanda de las consultas como en la oferta, son 2 puntos importantes que nos hacen tener menor diagnóstico de cáncer de mama durante el primer año de pandemia. Cuando evaluamos la bibliografía en un estudio de Lucena español y colaboradores, también observaron las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en un hospital de Granada, España, observando, ellos dividieron a su población de acuerdo a fases de alerta, de acuerdo al riesgo de contagio y de aislamiento más obligatorio, observando en su estudio que en la fase de alerta máxima una disminución de hasta un 91.7% de la práctica asistencial en consultorio y con respecto a sus prácticas diagnósticas y terapéuticas, en la fase de alerta máxima, una disminución de hasta un 57% de sus prácticas diagnósticas y terapéuticas cuando se comparó con el grupo control. Con respecto a los artículos a nivel nacional, en el editorial publicado en la revista de la Sociedad sobre la desatención del cáncer de mama, la doctora Sar relata lo sucedido en el Instituto de Roffo, observando una reducción de hasta un 43.4% en el screening mamográfico durante el primer año de pandemia, así como también una disminución en sus procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y hace hincapié en el hecho de que si bien el instituto permaneció abierto durante el primer año, hubo una disminución significativa en la demanda de consultas, fundamentalmente de aquellas consultas iniciales. En nuestro estudio pudimos determinar que en cuanto al estadio al momento del diagnóstico, las pacientes durante nuestro grupo control y nuestro grupo pandemia obtuvimos estadios más avanzados con respecto al grupo control con valores estadísticamente significativos. Al respecto, un estudio de Bonadí y colaboradores también evaluó el estadio al momento del diagnóstico
y la detección temprana tanto de cáncer de mama como cérvico-uterino en un centro oncológico de Sao Paulo, Brasil, observando en concordancia con nuestro trabajo estadios más avanzados, fundamentalmente expensas de aumento de estadios 2 y 3, al momento del diagnóstico, con valores de P de menos 0,01, lo cual resulta estadísticamente significativo. Además, en su estudio observaron que 86,3% de su población se diagnosticó en etapa clínica y el hallazgo más frecuente fue el nódulo palpable, hallazgos que son concordantes con nuestro trabajo. En un estudio de Bani y colaboradores italiano también se evaluó el impacto del COVID durante el primer año en la detección temprana de cáncer de mama, observando en su cohorte de estudio mayor tamaño tumoral y fundamentalmente encontraron, con valores estadísticamente significativos, mayor compromiso ganglionar al diagnóstico. Con respecto al rastreo mamográfico, en nuestro trabajo obtuvimos valores que fueron estadísticamente significativos cuando correlacionamos el retraso de la mamografía de screening y el estadio al momento del diagnóstico, y pudimos determinar la interdependencia entre estas variables. En un estudio de TOS y colaboradores, evaluaron el impacto de la suspensión de 2 meses de cribado mamográfico durante la época de pandemia con aislamiento obligatorio más estricto, en donde observaron en su estudio una menor tasa de hallazgos de carcinomas in situ, comparado con el grupo prepandemia, que fue el año 2019 su grupo control, un aumento de compromiso ganglionar y mayor cantidad de estadios 3 al diagnóstico. Una vez realizado nuestro trabajo y con los resultados obtenidos y comparados con la bibliografía, podemos concluir que la demora en los controles de detección oportuna de cáncer de mama generaron como consecuencia un aumento de pacientes con cánceres más avanzados al momento del diagnóstico. Durante nuestro primer año de estudio, que fue el primer año de pandemia, la disminución en la oferta y también la disminución en la demanda por parte de los pacientes que no consultaban por miedo al contagio generó una menor cantidad de diagnósticos de cáncer de mama durante el primer año. Esta demora en la atención ha generado que en el segundo año tengamos mayor cantidad de diagnósticos y en estadios lamentablemente más avanzados. Probablemente fue también con el advenimiento de la vacuna en donde se fue reinstaurando poco a poco la práctica asistencial habitual. Nos llamó la atención de nuestro trabajo que hubo un aumento de consultas y de cirugías oncológicas, fundamentalmente en los últimos meses de nuestro estudio, incluso comparados y mayores con el grupo control, y esto probablemente sea un reflejo del escenario socioeconómico, de la pérdida de poder adquisitivo que una crisis sanitaria tan prolongada nos ha dejado. Nos resta conocer el impacto que la pandemia tendrá con respecto a la mortalidad, a la sobrevida y a las recurrencias. Cuando finalizamos nuestros trabajos, nos quedó el interrogante de si pudimos hacer más como institución para poder generar mejores estrategias y alentar al control de detección precoz y evitar las consecuencias que todavía hasta hoy día estamos viviendo. La respuesta probablemente con el diario del lunes sea que sí. Lo cierto es que en el medio de tanto caos y tanta incertidumbre, hicimos nuestro mayor esfuerzo con los recursos que teníamos disponibles, y si hay algo que esta pandemia nos va a dejar es con mejores herramientas para sobrellevar futuras crisis sanitarias de manera de dar respuesta sin tener que descuidar otros aspectos importantes de la salud de nuestra población. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí la última foto me hacía acordar cuando operábamos con esas escafandras, con cosas de ese tipo. Em, lo primero que me llama la atención es que entre los dos grupos no varió la cantidad de casos diagnosticados. No varió. Ese grupo que en los dos son más bien pocos, ¿no? En los dos son más bien pocos, pero uno pensaba que prepandemia deberían tener más, independientemente de los estadios, más diagnóstico de cáncer de mama y en la pandemia menos, pero eso no varió, no varió. La comparación, que en realidad en el comienzo del trabajo vos no lo planteas como comparación, pero hubiera sido interesante porque después parcialmente la haces entre el 20 y el 21, no el 20-21 con el otro. Alguna diferencia pero significativa. De hecho, la mayoría de los no diagnósticos fueron en el primer año y eso se vio en un aumento del diagnóstico, y la mayoría de los cánceres en estadios avanzados fue en el segundo año. En el primer año prácticamente no tuvimos consultas
pacientes no consultaban fundamentalmente en los primeros meses y después, poco a poco, después del primer año, esto que nosotros pasamos a la sede de consultorios externos se fue acomodando un poco, pasamos a atender si bien continuábamos en la otra sede, pasamos a atender nuestra práctica habitual de todos los días de consultorio, con menos pacientes, con menos agenda, pero todos los días, y eso llevó a que haya más consultas. ¿Piensan que el mayor estadio, porcentaje de estadios más elevados que tuvieron es por la demora de la consulta o por la no realización de mamografía? Pues de cualquier manera ustedes tienen diagnósticos infraclínicos atribuibles a la mamografía, tienen solamente el 8%. Yo creo que fue medio un poco y un poco. Las pacientes en general, si no vienen a la consulta, no se hacen la mamografía de control. Hacemos campañas en el hospital, pero como la paciente, si no viene a la consulta, no hace su mamografía de control. También tenemos muchos pacientes que vienen derivadas o que vienen de otros hospitales más alejados del oeste, más profundo, en donde no tienen atención ahí, ya vienen a veces con el estudio previo, o hay pacientes que vienen con que no se controlan, incluso hasta hoy día estamos viendo pacientes que no se controlan, el último control fue antes de la pandemia. Yo creo que tiene que ver mucho más el rastreo mamográfico, la falta de rastreo mamográfico, el estadio que la falta de consulta. Me parece que excede a la pandemia por ahí en algunos aspectos, eso es más una cuestión social y de lugares, ¿no? ¿Algún comentario, algún aporte, Eugenia? ¿Te citaron tu trabajo? Como vos bien dices, con el diario del día después es fácil hablar, pero en su momento, bueno, fueron las medidas que tomamos todos. Hubiéramos querido poder hacer mucho más y que no se detuviera la atención del cáncer, pero sobre todo en hospitales generales, donde había que atender pacientes con COVID, se restringió las consultas de todas las otras especialidades. Bueno, esperemos estar. Ojalá que nunca ocurra nuevamente otra nueva pandemia, pero esperemos estar más preparados. Creo que tenemos más conocimiento médico, no sé si más herramientas, ¿no? En algunos ámbitos, lamentablemente. Lamentablemente sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas noches.